Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todos los que están ahí fieles, juiciosos, obedientes, conectados en esta mañana. Y a los que están aquí presentes, damos las gracias a Dios por sus vidas y vamos a seguir predicando la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas, ¿no? Recibir de Dios porque dependemos de Él. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en Proverbios 22:4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo. Dependemos de ti para que podamos interpretar correctamente y asimismo obedecer correctamente. Y también asimismo recibir una recompensa de parte tuya. Gracias, mi Señor, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu, y por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias por usarme como tú quieras, mi precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el título que yo me da para esta palabra es remuneración. Entonces aquí dice: riquezas, honra y vida son la remuneración. ¿De qué cosas? De la humildad y del temor de Jehová. Son dos aspectos en nuestras vidas, o que llegan a nuestras vidas, o que se manifiestan en nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo, por la presencia de Cristo en nosotros y por dejar que Cristo obre en nosotros. Porque hay personas que tienen fe en Jesucristo, o creen que Él es real, creen que lo que hizo en la cruz es real, lo reciben en su corazón, pero a veces no lo dejan obrar. Se llama rendirse. Decir: ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí, y ahora lo que yo hago, lo voy a hacer es conforme a tu voluntad. O sea, se va a hacer es como tú digas, porque tú eres el Señor de mi vida. Entonces, ahí es donde empieza el proceso, ¿no? Donde no es solo recibir a Cristo, sino dejarlo obrar. Y cuando lo dejamos obrar, se manifiestan en nuestras vidas dos aspectos importantes. Son muchas cosas que se manifiestan, pero aquí en este versículo nos dicen dos aspectos importantes: la humildad y el temor de Dios, que traen una remuneración a nuestras vidas. La remuneración, ¿qué es? Una recompensa, es un galardón, es un premio que se da por nuestras acciones o por nuestro trabajo, ¿cierto? En este caso, Dios quiere remunerar, recompensar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Amén. Que la conducta sea como humilde y con el temor de Dios. Amén. Esa conducta Dios la va a estar mirando y nos la va a remunerar de acuerdo a nuestras obras. ¿Cierto? Porque toda obra que hagamos va a ser juzgada por Dios y va a ser o recompensada o corregida. ¿Cierto? Así que necesitamos obrar de una manera adecuada, correcta. Y para eso necesitamos de Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que nos va a guiar para que nuestra conducta sea diferente, para que nuestra conducta cambie, porque todos nosotros necesitamos cambiar nuestra conducta, o necesitábamos cambiar nuestra conducta. Sin Cristo teníamos una conducta inadecuada. Y a veces, por ejemplo, en los colegios, no sé si ustedes se acuerdan, o actualmente, una de las cosas que más se calificaba era la conducta. La persona, el muchacho o la muchacha podía ser muy inteligente, pero si su conducta no era muy buena, era muy difícil que lo dejaran entrar al colegio. Y su conducta, como es, está abajo de 5, este muchacho es como problemático. Y como que le ponían problemas para entrar al colegio, porque nuestra conducta debía estar siempre en 5. Pues en esa época, en mi época, no sé ahora, como sea. Me imagino que también, ¿cierto?
debe ser en 10 o en 5 también. Entonces nuestra conducta la calificaban todos los meses. O sea, no solo miraban nuestro rendimiento académico, sino también miraban nuestra conducta. Amén. Y es lo que Dios nos dice. Hay personas que son muy diligentes en trabajar y hacen su trabajo muy bien, pero tienen una conducta inadecuada. ¿Sí? No hay humildad, no hay temor de Dios ahí, en la persona. No he dejado que esas dos cualidades o esas dos bendiciones de Dios se manifiesten, de Cristo se manifiesten en la persona. Y solo se logra cuando yo me rindo a Cristo y lo dejo obrar. No es suficiente recibirlo. Yo tengo que rendirme, es un proceso de rendición para que realmente se manifieste la humildad y el temor de Dios en mí. Amén. De lo contrario, por eso ¿cuántos creemos en Jesucristo? ¿Cuántos lo hemos recibido en nuestros corazones? ¿Y cuántos nos hemos rendido a Él y le hemos dicho, tú eres el Señor, de aquí en adelante tú mandas? Tú decides porque tú eres el Señor de mi vida. Yo ya no vivo, ahora tú vives en mí. Así que mi obrar ya va a ser de acuerdo a Jesucristo que vive en mí. Ya no voy a ser yo, sino va a ser Jesucristo. Ese es un proceso, nuevamente digo, en el cual nosotros nos vamos rindiendo en la medida que vamos conociendo a Dios, a Jesucristo, de la palabra de Dios. Nos vamos rindiendo y vamos diciendo, Señor, definitivamente he procurado tener una conducta adecuada, pero en mis fuerzas creo que no puedo. En mis fuerzas el temor de Dios no le he podido manifestar. Aunque muchas personas a usted le preguntan, yo siempre he sido un temeroso de Dios. Yo siempre he tenido el temor de Dios en mi vida. ¿Y cómo no? ¿Seguro que has tenido siempre el temor de Dios en tu corazón? ¿En tu vida? Si solo el temor de Dios se manifiesta con Jesucristo dentro de mí y dejándolo obrar, rindiéndome a Él. Amén. Entonces, o la humildad. La humildad es algo que se manifiesta en nosotros a través de Jesucristo y que se nota en nuestra conducta, en nuestras acciones y en nuestro modo de hablar también. Amén. Así que necesitamos de estas dos manifestaciones que se vienen a nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor para recibir una buena remuneración de Dios. Nuestra remuneración quiere decir recompensa, galardón, premio, que se nos da por lo que estamos haciendo bien, ¿cierto? Entonces, se nos va a remunerar por nuestro trabajo. Hay una remuneración por nuestro trabajo. Pero aquí esta porción bíblica es por nuestra conducta. Hasta algunas partes dicen que es más importante la conducta que el mismo trabajo de la persona. No quiere decir que no deba trabajar diligentemente, excelentemente, sí, pero su conducta. Esta persona tiene una conducta irrespetuosa, irreverente hacia los demás, hacia las autoridades. Trabaja ahí en esta empresa, pero es irrespetuoso con sus jefes. Ni saluda, o si saluda, saluda mal. No tiene como una buena educación, unos buenos modales. ¿Saben que los modales muestran nuestra educación? Si tiene buenos modales, una buena educación. Si tienen malos modales, tuvo una mala educación. Así sea profesional y tenga todas las carreras encima, va a venir a nuestras vidas. Es que la manifestación de nuestra conducta por nuestros modales. Recibe una buena educación, pero esa buena educación no solo es en casa o en el colegio. La principal educación que hemos de recibir es en Dios, a través de Jesucristo.
Y a algunos se les olvida la principal educación que debemos tener, es en Dios. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. No quisieron recibir enseñanzas ni dirección de Dios. Sí, porque ya sé, ya sé leer, escribir, soy un profesional. Y te falta lo más importante, la educación de Dios, el conocimiento de Dios, las enseñanzas de Dios en nuestras vidas. Amén. Y cuando lo entendemos es que buscamos a Dios a través de Jesucristo. Creemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo recibimos en nuestro corazón y empezamos el proceso de educación del reino de los cielos. Una educación diferente a la del mundo. Amén. En la cual somos formados para bien y nunca para mal. En donde Dios va a estar mirando nuestra conducta y va a estar recompensando nuestra buena conducta. Amén. O sea, va a estar remunerándonos. Con 3 aspectos que después vamos a ver. 3 aspectos que todos buscamos. Riquezas, honra y vida. Amén. Y empieza a manifestarse en nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor, la humildad. Entonces empezamos con la humildad. Todos necesitamos aprender humildad. Todos. Un niño no nace humilde. Toca estarlo corrigiendo para que aprenda humildad. ¿O no? Se necesita. ¿Por qué levanta la mano hacia el papá, a la mamá? ¿Por qué hasta les pega? Le dan algo y lo tira. ¿Qué es esa mala conducta? ¿Y este niño de dónde aprendió así eso? Necesita es aprender la buena conducta. Y los padres son los encargados de mostrarles esa buena conducta al hijo, enseñársela. Asimismo Dios me enseña a mí para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la buena conducta. A papá y a mamá no se levanta la mano, ni a nadie. ¿Cómo así que levanta la mano el cachetadón o el golpe? Inmediatamente tiene que haber corrección ahí. Si no, cuando crezcan, golpean a los papás. Ya los golpean de niños como eran más grandes. Si no hay educación. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. ¿En qué lo voy a instruir? En el conocimiento de Dios, pero también en que sepa leer, escribir, que estudie, se prepare, que tenga una profesión si es la voluntad de Dios, o si que no quiere seguir la carrera de Cristo, la carrera de teología, pues, amén, mucho mejor, ¿no? Pero va de acuerdo a la dirección de Dios en nuestras vidas, a través de Jesucristo que está en mi vida. Y entonces se manifiesta la humildad. Y la humildad es cuando la persona empieza a reconocer que necesita y depende de Dios siempre, todos los días, las 24 horas del día. Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, está siendo, humilde. Y va a ser una persona bienaventurada, o sea, muy feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu quiere decir los que reconocen su necesidad y su dependencia de Dios. Ahí es donde empieza a morir el orgullo y a surgir y a manifestarse la humildad. Amén. Cuando yo digo no me las sé todas, necesito de Dios. Necesito cómo educo a mis hijos, cómo levanto este hogar, cómo hago para tener un buen matrimonio, cómo hago para todo, para absolutamente todo. Necesito que Dios me enseñe. ¿Cuánto lo creemos? Y empezamos a ser humildes. Te reconozco, Señor, en todos mis caminos. ¿Cuántos reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? ¿Sí lo reconocemos en todo lo que hacemos? Cuando lo reconocemos estamos diciendo que soy humilde. Es una actitud
humilde. Es como cuando en un trabajo tú no haces nada sin la autorización de tu jefe. Amén. ¿O no es así? En un hogar, los hijos no hacen nada sin la autorización de sus padres. Eso es una actitud humilde. Amén. De sometimiento. Uno cuando ve el hijo, uy, oiga, pero miren, me está pidiendo permiso para que él tan lindo mío. Pero cuando no, hacen lo que quieren y se pasan por encima de la autoridad. No es una actitud humilde, sino soberbia, altiva, orgullosa, que no es correcta. Amén. Lo mismo en el hogar, la mujer con el esposo. Cuando la mujer reconoce que es autoridad de Dios el esposo, pues no va a hacer nada sin la autorización de su esposo. ¿O no es así? Porque reconoce autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios en él. Entonces cuando reconoce, pues sencillamente hace las cosas correctas, sin saltarse la autoridad. Yo no le digo nada porque ¿para qué? Yo sencillamente voy a hacer las cosas y punto, le guste o no a mi esposo. ¡Qué humildad! ¿Falta qué? Humildad. Y la humildad lleva al sometimiento. En lo bueno, obviamente. Aquí aclaro para que no. En lo bueno, en el bien, en la observancia u obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, cuando uno entiende, uno ve que todas las personas tienen autoridad y que a toda persona debo respetarla. Diga, el respeto muestra humildad. Y yo solo saludo al gerente, pero al celador, ¿cierto? Ni lo determino. Esa es una persona, ¿qué? Soberbia, orgullosa, no es humilde. Solo es reverente con las personas que están, que sabe que le van a pagar y que le van a remunerar su trabajo. Pero en la casa, ¿cómo trata a la esposa y a los hijos? ¿Se han visto esas personas cómo tratan ante los demás? Ay, ¿cómo está? Y eso parece una mansita palomita. Pero llega a la casa y cómo trata a la esposa y cómo trata a los hijos. Entonces, hay a veces una aparente humildad, pero es una falsa humildad. Porque la humildad se manifiesta en todas partes donde yo esté, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, en la calle, aquí en todas partes, se muestra mi buena conducta, mi humildad. Amén, ¿cuánto lo creemos? Y el respeto, ese respeto hacia los demás muestra que soy humilde. ¿Cuánto lo creemos? Que no hago nada sin la autorización de esta persona porque él es la autoridad. Si yo tengo que decirle a esa persona antes de hacer cualquier cosa, disculpa, es que yo tengo esta idea, ¿será que qué piensas de eso? ¿Será que puedo hacerlo o no? La persona va a decir sí o no, ¿cierto? Ya sabía que me iba a decir que no, yo ¿para qué le dije? Dice, porque tú eres una persona humilde que respeta la autoridad de los demás. Los que se saltan la autoridad están diciéndote, no te respeto, te desprecio. Amén. Así de sencillo, así es de sencillo. Tú vives en tu casa, en tu apartamento, y ahí tú eres autoridad en tu casa. Amén. Yo respeto tu casa, tu autoridad, tus normas, tus reglas ahí en tu casa. Yo no vengo aquí a irreverenciar ni respetar nada. Vengo a someterme dentro del bien. Amén. Y ahí es donde empiezo. Ahora sí entiendo lo que es reconocer a Dios en todos mis caminos, lo que es depender totalmente de Dios, no hacer nada sin antes consultarlo, ¿cierto? A Dios. Sino más a las autoridades delegadas de Dios. Dios dice, no te me saltes la autoridad. Hasta una mujer viuda fue hasta esa autoridad, a ser rey, hasta ese rey injusto a que le hiciera justicia.
era un rey malo y esta viuda no se saltó la autoridad. No fue y le dijo, necesito que me hagas justicia. Y como le insistía tanto, el rey se cansó. Uy, hagámosle justicia a esta señora. Que ya La señora hubiera podido hacer las cosas a su manera. ¿Yo para qué si ese es un rey malo? Yo necesito autoridad ese tipo, ese. ¿Se han visto cómo insultan al presidente de la República? Algunos. Sea buena o mala la autoridad, nosotros no tenemos por qué irreverenciar ni respetar la autoridad. Si es buena, listo, pero si es mala, las groserías, los insultos, el bullying, las chanzas, las burlas, el escarnecimiento. Y Dios te dice, estoy viendo tu conducta. Veo que eres muy diligente trabajando, pero tu conducta, ¿cierto? Veo que no respetas a los demás, hijo. Eso es una actitud humilde, respetar a otros. Voy a un centro comercial y respeto, ¿cierto? Voy a un supermercado y respeto todas las que vea ahí. Están haciendo fila, yo hago fila, no me colo. Respeto, ¿cierto? Dice no toque, no toco. No se siente, no me siento ahí. Solo personal autorizado, no me meto por ahí. Parece simple, pero solo se muestra de una persona que tiene humildad, pero que también tiene la otra característica, el temor de Dios. Amén. Pero estamos hablando primero de la humildad. Esa humildad se manifiesta así. De lo contrario, la persona va a mostrar es soberbia, orgullo, altivez. Se salta las normas, las reglas, no le importa pedir permiso o no, sencillamente lo hace y punto, porque así soy yo y punto. Y así no es. Acuérdate que toda persona merece respeto. Toda persona. Absolutamente todos. Hasta el que más rico, hasta al que es bien pobre. Todos. Aquí es una persona muy guapa, una mujer muy bella, una que no sea tan bella. ¿Cierto? Necesitamos entender eso, que no hay acepción de personas. Que a todos los tratamos con respeto. Entonces le decimos, oiga, quítese, o oiga, bobo, menso. Todas esas cosas, no. Se pide el permiso y se pide el favor, se dan las gracias, pero nunca se le dice a una persona, ¿por qué? Porque es una forma de mostrar que le falta humildad. Y aquí es donde Dios dice, bueno, veo que eres muy diligente, hijo mío, hija mía, pero yo aquí estoy remunerando es tu comportamiento. Amén. Y qué bonito que digan que nuestro comportamiento es respetuoso, que nuestro comportamiento es humilde. Se nota porque no se salta las autoridades. Se somete y es respetuoso con todos. Nomás también con las mujeres. Respetuoso con las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Una persona humilde respeta, o sea, ¿qué quiere decir? Que no está coqueteándole a la una y a la otra. Más si es casada, no está ya mirándola y tratando de invitarla a salir, venga, te invito a salir, y está con palabras ahí de coqueteo a una mujer casada, o un hombre a una mujer casada, o una mujer a un hombre casado. ¿Cierto? ¿Eso es una qué? Forma de irrespetar al otro. Y es infidelidad ya. Amén. Ahí no hay humildad. Porque no te respeto, tu mujer. ¿Quién le manda que tenga una mujer tan chusca? Entonces yo ya voy y le caigo. Ah, ya. Qué bueno, qué respetuoso es usted. Qué bonito que todos fuéramos respetuosos, ¿no? Sería espectacular. Y la humildad se muestra en eso. En nuestra manera de vestirnos también se muestra la humildad. Amén.
No quiere decir que me vista con ropas lo más barato y pobrecito que pueda tener. No, así sean ropas bien elegantes, bien finas, pero decentes. Amén. Decencia. Diga, la decencia muestra mi humildad. Y si le dicen, diga, señorita, esa falda está... ¡Ay! ¿Qué van a mandar con esos fanatismos? ¡Ah! Eso se ponen cuando se les dice que la falda... ¿Qué quiere? ¿Que me vista como una monja? No. No te estamos diciendo que te vistas como una monja, sino que te vistas decente. Porque eso muestra respeto hacia los demás y hacia ti mismo o hacia ti mismo. Entonces las mujeres solamente, el hombre también. El hombre sale una pantalonetica y con una camiseta esqueleto y mostrando la musculatura y el pelo en pecho. Y dice a la mujer, uy, esa mujer tan decente, mire, mostrando. ¿Y usted qué? ¿Usted también? ¿Amén? ¿Cree que es solo para la mujer? Para el hombre también. Debemos ser también personas que nos vestimos de una manera adecuada, correcta, para mostrar nuestra humildad, nuestro respeto a los demás y a nosotros mismos. Amén. Y es también la humildad reconocer mis errores, porque hay personas que nunca han cometido errores, según ellos, ¿no? Y si cometieron alguno por culpa de yo no, fue él. O sea, Adán y Eva reconocieron su error. No lo reconocieron. Si lo hubieran reconocido, no estaríamos como estamos. ¿Cierto? No reconocieron, sino que Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? En vez de decir, sí, Señor, te fallé, perdóname. No. La mujer que me diste, la mujer que tú me trajiste, ella fue la que me dio. O sea, como que me lavo las manos. ¿Cierto? Y lo mismo la mujer, no fue la serpiente la que me dijo que... Se vuelven víctimas. Son unas víctimas, pobrecitos, víctimas. Ay, no, el diablo tan cochino. Mire todo lo que te hizo, mire cómo te hizo para que... Pobrecito, qué víctima eres. No. Eso es incorrecto. Una víctima, ¿sabe cuál es? Una persona que con un revólver, un cuchillo, la amenazan para que haga algo malo. ¿O no? Tengo a tu hijo, a tu hija por allá secuestrado y si no haces esto de lo otro, lo mato a tu hijo, Eso sí es una víctima. Y vas a hacer estas cosas, aunque sean malas, si no las haces. Pero hay hombres que, aunque los amenazaron hasta de muerte, como por ejemplo los amigos de Daniel en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que le dijeron que si no se posaban ante esa estatua los mandaban al horno de fuego, aun a pesar de eso, ¿qué hicieron ellos? Que lo obedecieron fue a Dios. Pero no le hablaron irreverente o irrespetuosamente al gobernante. ¿Cómo le dijeron? No, pues, ¿sabe qué, Nabucodonosor? Usted puede ser muy reyesito y todo, pero yo soy un hijo de Dios. ¿Usted no sabe quién soy yo? A mí me vale lo que usted haga. Rey Nabucodonosor. Sí, yo voy a hacer lo que Dios me dice, no lo que usted dice, porque yo lo obedezco a Dios y no al diablo. Dios no los hubiera guardado del horno de fuego. Si hubieran hablado así de esa manera. Ellos hablaron fue de una manera respetuosa, diciendo que se haga justicia entre tú y yo y que Dios nos guarde este mandato que tú nos has dado. Pero no podemos hacerlo porque violaríamos a Dios. Y el mayor respeto el que debemos tener es hacia Dios. Yo te respeto, pero si tú quieres que yo haga algo malo, hasta ahí ya te digo con respeto, no puedo hacer eso. Con respeto, no con insulto.
Con humildad, diga humildad. Que la humildad se salga por mis poros, no el orgullo, no la soberbia, no la altivez, no la arrogancia, sino que se salga es la humildad en mí. Y a veces la humildad la hay tan bobo, tan tonto, lo ven como si es una persona tonta, boba, mensa, porque es humilde. O lo ven como también un sinónimo de pobreza. La humildad no es pobreza. No es pobre, es una persona que vive en una casita. Aquí vino que vino de mi casita humilde. No, pobre, es pobre. Pero no se sabe si la persona realmente sea humilde o no. ¿Cómo se ve? Su comportamiento. Y muchas veces personas que viven en una casa aparentemente humilde son más orgullosos que... Tratan a la esposa terriblemente, a los hijos, unos insultos, unos gritos. Y usted dice, oye, hijo mío, tu esposa merece respeto. Ella se debe someter a ti, sí, pero tú debes honrarla respetándola. Como a vaso más frágil. ¿Te acuerdas? Que se subió a la cabeza la autoridad. Amén. Y ahí es donde empezamos a... Hay personas, jefes, que se les sube a la cabeza, pues, por lo que tienen autoridad y tratan mal a sus empleados. ¿Que no entendí? ¿Es que usted es bruto? Así le dicen a sus empleados. Los tratan re mal. No es que toca pastor o si no, no se someten. Si un empleado no se somete, tú le haces una amonestación. Disculpa, mira, es que tú estás haciendo esto mal. Te hago esta amonestación para que entiendas y por favor entres en obediencia. Si no lo sigue haciendo, vuelve y le llama, venga, disculpa. ¿Te acuerdas que yo te avisé que... Con respeto, ¿cierto? Y si vuelve a hacerlo, aquí está tu liquidación. Chao. Ay, que ¿por qué no me da otra oportunidad? Te di 2 oportunidades. Y no las aprovechaste. Te respeto como persona, pero tú no me estás respetando a mí. Y necesito corregirte. Amén. Sin insultarte. Amén. Entonces son maneras de corregir. Yo puedo corregir a mis hijos a las patadas, a los golpes, puños, insultos, con lo que tenga en la mano, tirar. O puedo corregirlos de una manera humilde, adecuada, correcta. ¿Cierto? Como dice la palabra de Dios. Con vara, como se puede. Pues, y esa humildad viene a nosotros por la presencia de Jesucristo y la sabiduría de Dios. Perdón, la sabiduría de Dios no, sino la presencia de Cristo. También la sabiduría de Dios. Pero también en el libro de Mateo, capítulo 11, 29, nos dice que esa humildad la aprendemos de Cristo Jesús. ¿De quién aprendemos la humildad? Dice el 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién aprendemos? De Jesucristo. Entonces voy a Él, Él está en mí, y yo le digo, Señor Jesucristo, por favor, enséñame, guíame. Yo quiero aprender de ti a ser humilde. Amén. Que en su boca no sea yo engaño. Nunca. Que fue manso y humilde de corazón. Y yo quiero hacer así. Yo necesito ese proceso en mi vida. Si me tienes que corregir, aquí estoy, Señor. Todos hemos sido corregidos para aprender humildad. Hemos sido direccionados por el Señor Jesucristo para a cada día ser mejores y quitar el orgullo de nuestras vidas. Porque la humildad es la ausencia del orgullo y la presencia de Cristo en la persona, ¿cierto?
Se fue el orgullo. Entonces es una persona que reconoce sus fallas y entonces empieza a decir, perdóname, Señor, porque reconozco que fallé. No le echo la culpa a nadie, como estábamos hablando de Adán y Eva, sino que fue mi culpa, reconozco, perdóname, Señor. Ya, no fue más. Y reconoce sus fallas, ojo, pide perdón y cambia. Amén. Esa es una persona humilde, que es capaz de pedir perdón, de reconocer. Pero hay personas que no. Ay, ¿para qué pido perdón? No se les facilita pedir perdón. Eso como que les cuesta un montón pedir perdón. ¿Por qué? Porque se creen supremamente perfectos. Y no hay nadie perfecto en esta tierra. Solo Jesucristo nuestro Señor. Y con Él empezamos un proceso de perfeccionamiento, en donde reconocemos nuestras fallas y empezamos a cambiar para cada día ser mejores. Amén. Entonces le pido perdón y cambio. Amén. Reconozco mi falla. Reconozco mis errores y cambio. Amén. Esa es una persona que no tiene orgullo y que no se cree superior a los demás. Es que yo soy mejor que que otro. Ah, usted es mejor. Y a veces se cataloga a las personas o se valora a las personas por el dinero que tienen y no por la humildad que tienen o el temor de Dios. Pues a veces, pues tristemente, a veces te catalogan más por el dinero que tienes. Te atienden, ay, ¿cómo está eso? ¿Qué atenciones? Pero porque tiene plata. Pero si no tuviera, ¿qué pasaría? ¿Cómo me tratan? Entonces tenemos que aprender a tratar a todas las personas por igual. No sentirme mejor que nadie. Todos en Cristo Jesús somos iguales para Él. Amén. Entonces, ya aprendimos humildad, ¿cierto? En Santiago 4:6 dice la palabra del Señor que Él va a resistir a los soberbios, pero que su favor, su gracia, va a ser con los, ¿qué? Humildes. Dice, Santiago 4:6 dice así, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Diga, cuando la humildad se manifiesta en mi vida y Dios ve mi comportamiento humilde, hallo gracia ante Él. En pocas palabras, tengo su favor y va a haber remuneración por eso. Veo que trabajas diligentemente, pero veo también tu comportamiento es humilde. Te felicito, hijo. Amén. Que un papel tirado en el piso y lo recogió. El aseo, ¿dónde está? ¿Por qué no recogen eso? Mire, ¿usted qué le cuesta coger? ¿Cierto? Que la esposa no me planchó la camisa. Porque está muy ocupada haciendo muchas cosas, ¿no? Yo la plancho. Amén. Cojo la esta sin echarle vainazos. Me tocó a mí porque usted no sirve para... No. Mi amor, como te veo ocupada, yo voy a planchar la camiseta. Porque soy, ¿qué? Humilde. Esas son actitudes que muestran nuestra humildad o nuestro orgullo. Y que Dios va a recompensar si somos humildes o nos va a resistir si somos orgullosos. Resistir quiere decir es que no va a escuchar casi las oraciones. Las escucha, pero no las... Y se han visto personas que yo le pido y le pido a Dios. Y, pues, debe ser porque estás en orgullo, ¿no? ¿No has pensado en esa probabilidad? ¿Yo orgulloso? Y la humildad viene y nos cobija y nos lleva a ser mejores y nos lleva a recibir una remuneración grande de Dios. Pero también viene el temor de Dios. Amén. Que viene por la sabiduría de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la sabiduría de Dios. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 24, dice más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría. Sé que el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Diga, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, el principio nomás de la sabiduría, ¿cuál es? Según en Proverbios 1:7. Mire lo que nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya tengo también, tengo humildad y tengo ahora el temor de Dios. O sea, la sabiduría de Dios la tengo. Tengo esa sabiduría que empieza con el temor de Dios. Es apenas el comienzo de ser sabio. Es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos que tomar muchas decisiones a diario y nuestras decisiones deben ser sabias. Amén. Si a veces nos equivocamos y decimos, bueno, Señor, perdóname, quiero ser más sabio. Y esa sabiduría me lleva al temor de Dios. Es lo primerito que empiezo. ¿Y qué es el temor de Dios? Según Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios 8:13. Entonces, miren, notemos cómo es. ¿Qué es aborrecer el pecado? El mal. Si Dios dice que Él abomina la idolatría porque corrompe al ser humano, yo me apartaré de todo lo que sea idolatría. Y si Él me dice que huya de la idolatría, como a sensato te hablo, es porque es muy peligrosa para mí. Y si yo soy sabio y tengo el temor de Dios, donde veo idolatría, siento aborrecimiento. ¿Cuánto lo creemos? No aborrecimiento por las personas, sino por el pecado de la idolatría. Yo no sé a ustedes si les ha pasado que cuando un olor bien feo, ¿qué hacen ustedes? Cuando hay un olor bien nauseabundo, bien, se está poniendo inmundo, huele eso. Así es cuando nosotros somos con el pecado. Ven el pecado, no le dan ganas de... Así se siente atraído. Y esa mujer se le presentó bien voluptuosa de todo, se sintió atraído, pero usted sabe que eso es pecado. Y cuando uno ve, empieza a sentirse repulsión por cometer adulterio. No por la mujer, sino por cometer adulterio. Y empieza uno a sentirse como si oliera a feo. En liberaciones se ha experimentado eso. Cuando salen los demonios, un olor fétido. Horrible. Porque el mal solo trae olor fétido, inmundo. Por eso nos da asco y nos aborrecemos el pecado. ¿Cuánto nos da asco el pecado? Todo pecado, todo lo que dice el Señor. Tú aborreces la fornicación, entonces no corres hacia la fornicación, sino que huyes de la fornicación. Huid de la fornicación, dice el Señor. ¿Por qué? Porque para mí es nauseabundo. ¿Pero hacer el amor es nauseabundo? No. Dentro del matrimonio es una bendición. Fuera del matrimonio es pecado y trae mucha maldad. Y así cuántas cosas, la mentira. Personas que, bueno, yo por lo menos son mentiritas, cambio esta persona, mírelo allá. Por lo menos el pecado es pecado, sea cual sea. Y debemos aborrecer todas las mentiras, el chisme, la murmuración. Debemos aborrecer todo lo que es mentira. Y solo con la presencia de Jesucristo viene a nosotros. Y se notará por nuestro comportamiento. Si yo realmente tengo el temor de Dios o no. ¿Cómo? Rumba, Allá Ártica en diciembre, cuánta parrandeadera, cuánta idolatría. Idolatría a Papá Noel, al arbolito. ¿Cuánto? Y está rumbiadera ahí. El temor de Dios me hace apartarme. No me obliga Dios a apartarme, sino que yo mismo me aparto porque siento repulsión por eso. No por un arbolito en sí, sino por lo que representa idolatría. Es abominable para el Señor y ahora para mí también.
Las relaciones sexuales indebidas, como es el incesto. Si usted en el Levítico 18 dice que la relación entre parientes, no solo ver la desnudez del hermano, de la hermana, de la mamá, del papá, del tío, dice Dios que para él es abominable, aborrecible. La hechicería, la brujería, el oculto, todo eso que es abominable para Dios. No debemos hacer nada de eso. Debería ser para nosotros también lo mismo, aborrecible. Y cuando nosotros empezamos a sentir eso, pues nos apartamos solitos del pecado sin que nadie nos tenga que prohibir nada, porque yo mismo siento repulsión. No caeré porque siento repulsión. Aunque en un principio sentí tentación, pero la repulsión por el pecado me hizo vencer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le amamos. Amén. Y entonces empezamos a tener ese temor de Dios. Es un proceso también en el que ese temor de Dios se empieza a manifestar en nosotros y empezamos a ser cada vez más sabios. Por eso nuestras decisiones son más hacia la obediencia a los mandamientos de Dios que hacia desobedecer los mandamientos de Dios. Así sea la persona más influyente en mi vida, así la ame mucho, así esa persona así me quiere influenciar para hacer algo que viola los mandamientos de Dios, le digo, lo siento, pero no voy a compartir contigo eso. Amén. ¿Se contamina conmigo? Contigo no, pero con el pecado sí. Amén. Y yo me aparto de eso. Y a veces vamos a tener de pronto algo de inconvenientes, persecuciones, malos entendidos de los demás, calumnias contra nosotros por obedecer a Dios. Es persecución a causa de la justicia de Dios, o sea, a causa de obedecer la ley de Dios, la justicia de Dios. Amén. Y yo prefiero recibir eso que desagradar a Dios. Y dice que soy bienaventurado cuando eso me pasa. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuántos hemos padecido alguna vez persecución? ¿Y qué va a pasar en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar en nosotros cuando tenemos humildad y tenemos temor de Dios? Una conducta adecuada, correcta. Y esa conducta Dios dice, te remunero eso. Veo tu conducta buena, hijo. Veo tu conducta en el temor de Dios y en humildad. Y entonces te voy a dar riquezas, honra y vida. Entonces algunos dicen, listo, Dios piensan que riqueza es tener mucho dinero y bienes materiales. No, no es solo eso. La riqueza es de tener un matrimonio en fidelidad, de tener un matrimonio en bendición, de tener solo una persona y convivir con ella toda la vida. Eso es una riqueza que se ve poco. Hay muchos divorcios, muchas separaciones, pero aquella persona que permanece en su hogar firme es una persona que está enriquecida por Dios. ¿Cuánto lo creemos? Que tiene su hogar en armonía y en paz, que ellos caminan con Cristo y sus hijos caminan con Cristo. Es otra mayor riqueza, es la mejor riqueza que podemos tener. Amén. ¿De qué me sirve tener tanta plata si no caminamos con Cristo? Si mis hijos no quieren caminar con Cristo. Amén. ¿De qué me sirve ganarme el mundo entero y que se pierda mi alma? Entonces ahí es donde entendemos, yo quiero tus riquezas, Señor. Las riquezas que son en todas las áreas de mi vida, no solo financieramente, también financieramente, pero en todas las áreas de mi vida. Quiero ser rico en todo. Y el Señor Jesucristo dice, el que tiene a Cristo es enriquecido por Dios. ¿Cierto? Porque Él se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Así que esa riqueza llena mi vida, mi corazón, mi alma y empiezo a ser rica mis emociones, no pobres. Una persona que odia es una persona pobre. Está pero terriblemente mal, en una escasez terrible. Pero una persona que ama es una persona enriquecida por Dios. Amén. Que ama con el amor perfecto.
coqueto que se la pasa, que quieren acostar con ella, todas les dice que las ama. No, es la persona que ama a su prójimo y que la respeta y tiene humildad y tiene el temor de Dios. Amén. Enriquecido en todas las áreas de mi vida y te empiezo a tener honra, buen nombre. Amén. Se casó virgen, eso es honra. Amén. Eso es una honra. No entregó su virginidad al pecado, a la maldad, a los perros, dice, no dio lo santo a los perros, sino que esperó en el Señor. Amén. A veces uno hubiera querido conocer a Dios antes, ¿no? Para no haber cometido tantos errores. Pero una vez cuando uno entiende sus errores y pide perdón a Dios, dice, gracias Señor, y aquí en adelante estaré firme, en honra. Porque si saben que eso trae mucha honra, el no fornicar me mantiene en honra, ¿cierto? Mucha honra. El adulterio trae deshonra, vergüenza, pero la fidelidad trae mucha honra. Entonces el temor de Dios me lleva a ser fiel y a tener honra en mi casa. Qué vergüenza decir, no, sí, hijo, mire, yo les quiero confesar que yo he sido tenía muchas infidelidades. A su mamá le engañaba muchas veces, así, así, así. Y anulamos eso en el nombre de Cristo Jesús. Que la persona confiese eso, ¿no? Ya en el lecho de muerte. Diga, en el lecho de muerte, yo voy a decir tuve honra en mi vida. Fui honorable y fui fiel a mi esposa. Siempre. Fui tentado, pero no caí. Amén. Porque Dios me guardó. Porque el temor de Dios está en mí. Y por eso he tenido esta remuneración en mi vida. Honra, riquezas y honra. Buen nombre. Buena fama. Amén. Y también vida. ¿Qué quiere decir? Es que tengo una vida abundante, una vida feliz. Porque algunos que dicen, no, eso no es vida. ¿Cierto? Porque la esposa la está engañando, se la pasa con una y con otra, entonces eso no es vida, es un infierno. Y andan mal, no quieren vivir, se quieren morir, no tienen vida. Y eso es parte de la remuneración que Dios me da. Querer vivir bien, tener una vida feliz aquí, en esta tierra. Sé que con el Señor vamos a ser altamente felices, pero aquí quiero experimentarlo aquí en esta tierra. Amén. Entonces recibimos todo eso, riquezas, honra y vida en sobreabundancia. Por eso en Efesios 3:20 terminamos con eso. Efesios 3:20 nos dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Digan conmigo, Dios me va a dar más abundantemente de lo que le he pedido y de lo que yo entiendo me va a remunerar más de lo que yo espero. Esa es su remuneración, su recompensa, más de lo que esperamos. Amén. Aquí en esta tierra, allá la recompensa eterna ya es la mejor de todas. Pero aquí una recompensa de vivir bien, de tener honra, de estar enriquecido en todas las áreas de mi vida. Tener esa humildad y ese temor de Dios es supremamente importante con la presencia de Jesucristo. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, por recordarnos nuevamente la humildad y el temor de Dios, que son dos características que se manifiestan en nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo, por tener a Jesucristo en nuestras vidas y por dejarlo obrar en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, por obrar en mi vida. Y para que en mí se manifiesten estas dos características, humildad y temor de Dios. Las necesito, Señor. Si todavía me falta, aquí estoy, Señor, dispuesto a seguir recibiendo y aprendiendo de ti, que eres el Maestro de maestros, el Señor de señores. Eres tú, mi Señor Jesucristo. Quiero aprender de ti. Por eso los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias
por estar en mi corazón. He puesto mi fe en ti y por eso quiero aprender de ti. Por eso hoy te dejo obrar en mi corazón para aprender la humildad, para ser humilde como tú eres humilde y manso de corazón. Necesito esa humildad en mi vida y necesito el temor de Dios también. Lléname, Señor Jesucristo, a través de tu Santo Espíritu, de humildad y temor de Dios. Que yo empiece a aborrecer de verdad el mal, que no me sienta que me están cohibiendo de lo mejor y me están prohibiendo, sino que al contrario, que sienta aborrecimiento por lo que tú sientes aborrecimiento, Señor. Ayúdame, Señor, por el pecado, por la maldad. Que ese temor de Dios esté en mí con la sabiduría de lo alto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Necesito sabiduría, necesito el temor de Dios y necesito tu humildad, Señor, para que mi conducta te agrade y me remuneres de una manera amplia, Señor. Gracias. Necesito esa remuneración también en Cristo Jesús. Así que levanten las manos todos y reciban más de la humildad del Señor Jesucristo, más del temor de Dios y reciban la remuneración por tu conducta humilde y temerosa de Dios. Gracias, Señor. Reciban todos riquezas en todas las áreas de su vida. Reciban todos honra en su vida. Que tengan un buen nombre y buena fama. Y reciban una vida abundante que Cristo nos la entregó al morir en la cruz del Calvario y resucitar en la cruz del Calvario. Y resucitarse. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos esa vida abundante, una vida feliz, una vida llena de tus bendiciones, de esa remuneración grande. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús, levante todos y reciban la remuneración de Dios, riquezas, honra y vida. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él da abundantemente y sin reproche, más de lo que tú pediste o entiendes. Reciban todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén.